Francis Ford Coppola, un nombre que para muchos es sinónimo de la grandeza en el cine, de historias inolvidables y de personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva. El hombre que dirigió El Padrino, redefiniendo el concepto de la familia y el poder. El hombre que nos llevó al corazón de la guerra con Apocalypse Now, en una producción que, al igual que su historia, estuvo marcada por el caos, la tragedia y el delirio. Y sin embargo, tras todos estos logros, Coppola se embarcó en su proyecto más ambicioso, un proyecto que, en sus propias palabras, cuestionaría el sentido de la existencia y nos invitaría a imaginar una sociedad mejor. Ese proyecto era Megalópolis. La historia de Megalópolis es la historia de una obsesión. Desde finales de los años 70, cuando Coppola aún estaba filmando Apocalypse Now, la idea de esta película comenzó a tomar forma en su mente. Era una historia inspirada en las tragedias romanas y la lucha por el poder y el anhelo de construir una sociedad utópica. En 1983, en una entrevista, Coppola hablaba de su visión para Megalópolis como un desafío a las preguntas más grandes que la humanidad enfrenta, el porqué y el qué de la existencia. La película sería una fábula futurista ambientada en un Estados Unidos transformado, una obra que cuestionaría la esencia misma de la civilización moderna. Coppola comenzó a trabajar en el guión en los 80 y a lo largo de los años continuó perfeccionándolo y ajustándolo. El proyecto, sin embargo, se topaba una y otra vez con obstáculos. Durante décadas intentó que los estudios de Hollywood apoyaran su visión, pero los ejecutivos desconfiaban de una película tan ambiciosa, especialmente después del colapso financiero que casi enfrentó Coppola tras el fracaso en taquilla de Golpe al Corazón en 1982. Esta película, un musical romántico, había costado $26 millones, de los cuales apenas recuperó una mínima parte, y dejó a Coppola endeudado y obligado a trabajar en proyectos de encargo para pagar sus deudas. Sin embargo, la idea de Megalópolis nunca dejó de rondar su mente. A finales de los 90, Coppola intentó de nuevo hacer realidad su visión. Para este intento, había logrado reunir a un elenco de ensueño: Russell Crowe, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, Paul Newman y Uma Thurman. Pero la tragedia intervino. En 2001, Coppola había comenzado a filmar escenas en Nueva York, capturando la ciudad con una segunda unidad y acumulando 30 horas de metraje. Nueva York sería la metrópolis en la que su historia utópica cobraría vida, pero entonces ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, y el sueño de Megalópolis se desmoronó. Coppola, como tantos otros, quedó devastado por la tragedia y pronto se dio cuenta que su historia de una ciudad devastada y reconstruida ya no era apropiado para un momento tan sensible. Nueva York, la ciudad a la que había elegido como símbolo de su utopía renacida, se convirtió en un lugar marcado por el dolor y la destrucción, incapaz de reconciliar su visión con la realidad de la época. Coppola abandonó el proyecto una vez más. Megalópolis, su obra soñada, volvía a quedarse en el limbo. A lo largo de los años, Coppola continuó trabajando en otros proyectos y recuperó su estabilidad financiera gracias al éxito de su negocio de vinos. Pero Megalópolis seguía llamándolo, como un fantasma del que no podía desprenderse. En una entrevista reciente, Coppola explicaba que veía este proyecto como una forma de cuestionar el sistema social en el que vivimos, una historia sobre una sociedad que deliberadamente mantiene a su población infeliz para hacerla dependiente del consumo. En Megalópolis, Coppola quería desafiar al espectador a imaginar un mundo distinto, a cuestionar si el sistema en el que vivimos es realmente el único posible. Finalmente, después de más de 40 años de espera, en 2022, Coppola decidió que ya no podía postergar más su sueño. Con 85 años estaba decidido a realizar Megalópolis a cualquier costo, y para ello tomó una decisión radical. Financió la película con $120 millones de su propio patrimonio, generado en gran parte por la venta parcial de su bodega de vinos en California. No sería la primera vez que Coppola ponía en juego su fortuna para llevar a cabo una película, pero esta vez era diferente. Ahora se enfrentaba a la edad, a una industria que había cambiado drásticamente y a una visión que aún no lograba plasmar del todo. La ambición de Coppola no solo era llevar a cabo Megalópolis, sino revolucionar también la forma en la que consumimos cine.
Para ello, colaboró con Amazon para desarrollar una tecnología que haría de la experiencia en el cine algo único. Diseñaron un software basado en Alexa que permitiría a los espectadores formularle preguntas al personaje de César Catalina, interpretado por Adam Driver. A mitad de la proyección, Alexa seleccionaría una pregunta y activaría en el proyector la respuesta correspondiente, previamente grabada por Coppola. Sin embargo, aunque la tecnología prometía una experiencia inmersiva, los retos técnicos y logísticos limitaron su aplicación a gran escala y esta apuesta innovadora quedó en el aire. Cuando finalmente comenzó el rodaje de Megalópolis, Coppola parecía estar más comprometido que nunca, pero rápidamente surgieron problemas. Para crear un ambiente inmersivo, decidió comprar un motel de carretera en desuso y alojar ahí a su equipo y a su familia. El set se convirtió en una especie de campamento improvisado, donde Coppola esperaba que todo el mundo se empapara de su visión, pero lo que comenzó como una idea inmersiva pronto se tornó en un caos absoluto. Coppola era conocido por su estilo poco convencional de dirigir, pero en Megalópolis, su indecisión y cambios constantes desbordaron al equipo. Teníamos unos diseños preciosos que evolucionaban constantemente, pero él nunca se decidía por uno, explicó uno de los diseñadores de producción. Cada día surgía una nueva idea, una nueva visión, y el equipo nunca sabía qué esperar. En una ocasión, Coppola respondió a las dudas de su equipo de diseño con una frase reveladora: ¿cómo puedes averiguar qué aspecto tiene Megalópolis si ni siquiera yo sé qué aspecto tiene? La situación se complicaba aún más con la forma en que Coppola administraba el tiempo en el set. Todas las mañanas el equipo y los actores se reunían esperando instrucciones, pero Coppola pasaba largas horas encerrado en su caravana, fumando marihuana y reflexionando sobre su próximo movimiento. Se quedaba sentado durante horas mientras el equipo aguardaba en silencio, sin saber qué esperar. El equipo y el reparto se quedaban esperando, comentó un miembro de la producción. Y entonces salía y se inventaba algo que no tenía sentido, algo que no seguía nada de lo que estaba en el guión. Además, el comportamiento de Coppola con el equipo generó una atmósfera de incomodidad. En varias ocasiones fue visto abrazado y besando a actrices y extras sin su consentimiento bajo el pretexto de crear ambiente en el set. Durante el rodaje de una escena en un club nocturno, Coppola intentó besar a varias de las extras, alegando que era una forma de ponerlas de buen humor. Este tipo de comportamiento comenzó a incomodar al equipo, que veía como el legendario director perdía el control de su propio set. A pesar del caos y de las constantes tensiones, Megalópolis fue finalmente completada y presentada en el Festival de Cannes. El estreno fue recibido con una mezcla de asombro y confusión. La crítica estaba dividida. Algunos veían en la película un último acto de audacia artística, una obra que, aunque fallida, mostraba la esencia de Coppola. Otros, sin embargo, la tacharon de desastre, de una locura pretenciosa que evidenciaba el ocaso de un genio. La respuesta en taquilla fue incluso más devastadora. A pesar de los años de trabajo y los millones invertidos, Megalópolis apenas alcanzó una pequeña fracción de su costo, convirtiéndose en uno de los mayores fracasos de la carrera de Coppola. Pero fiel a su espíritu, el director defendió su obra. En entrevistas posteriores, afirmó que Megalópolis representaba una visión libre de ataduras comerciales, una película que desafía al espectador a imaginar una sociedad mejor. Representa la esencia del cine como arte libre. ¿Por qué todo el cine tiene que ser igual? Porque un artista no puede arriesgarse, ha declarado en múltiples ocasiones. Pero mientras él defiende su proyecto, la industria parece haberle dado la espalda y las viejas preguntas resuenan en el aire. ¿Es posible sostener una visión tan ambiciosa en el cine moderno? Hoy, Megalópolis queda como un recordatorio doloroso de la delgada línea entre el genio y la locura, la crónica de un desastre anunciado. Una película que prometía cambiar el cine terminó devorando su propio creador. Coppola, el hombre que alguna vez nos dio obras maestras, ahora enfrenta la realidad de una industria implacable. Megalópolis es, en muchos sentidos, el epílogo trágico de un director que soñó con transformar el cine, y en su última gran apuesta nos mostró que incluso los gigantes pueden caer. En última instancia, Megalópolis quedará en la historia como algo más que una película. Será el retrato de un hombre que, a sus 85 años,
Se negó a ceder ante la industria, incluso cuando todo parecía en su contra. Un hombre que decidió arriesgar su fortuna, su reputación y su legado en nombre de su visión artística, aunque ésta ya no encajara en el cine actual. El fracaso de Megalópolis no fue solo un golpe para Coppola, sino un recordatorio de los tiempos cambiantes, de un Hollywood que cada vez tolera menos la experimentación y que espera que incluso los gigantes se adapten o caigan en el olvido. Quise construir una utopía, diría Coppola en una de sus últimas entrevistas. Pero en el proceso, tal vez olvidé que el cine es, al final, un negocio. Tal vez, como Megalópolis, Coppola representaba una utopía imposible, un ideal romántico de un cine que ya no existe. Pero eso no le impidió seguir adelante, enfrentar su propia catástrofe en nombre del arte y desafiar una vez más los límites de lo que el cine puede ser. Hoy, Megalópolis es más que una película. Es la crónica de un sueño que duró más de 40 años.